Bueno, vamos a dar inicio a esta breve clase de repaso sobre conceptos desarrollados hasta aquí. Bueno, en un primer módulo hemos trabajado los antecedentes, el desarrollo histórico que nos lleva desde el descubrimiento de Leo Kanner hasta la concepción actual del autismo y los problemas relacionados al autismo, pasando previamente por la discusión en bastante detalle, por eso recomiendo mucho su lectura, de lo que llamamos la perspectiva neurológica y la perspectiva psicoanalítica, hasta llegar a una perspectiva que tranquilamente podemos llamar psicológica y que relaciona, yo diría, cuatro conceptos claves: desarrollo y cognición, centrado en la idea del desarrollo psicológico como el desarrollo de estructuras cognitivas complejas, y la comunicación y el comportamiento, entendida la comunicación específicamente como comunicación social. El comportamiento, a su vez, entendido como proceso de comunicación social en el sentido de el enlace necesario entre el medio ambiente social y el desarrollo concatenado y lógicamente secuencial en el tiempo de estructuras cognitivas complejas. Entonces, este es el modelo contemporáneo del autismo. El autismo se define principalmente por las características del comportamiento de los chiquitos, en tres áreas, y esta es un poco la idea del enlace con el tema de los criterios diagnósticos y la diferenciación diagnóstica. Las tres áreas clásicas que definen el problema del autismo, desde Leo Kanner hasta el día de hoy, donde incluimos en el desarrollo de la caracterización diagnóstica el debate entre el inmediatamente anterior DSM-4, el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, y el actual y último versión quinta, el DSM-5, donde aparece la transición entre el modelo de trastorno generalizado del desarrollo y trastorno del espectro autista. En este sentido, lo que nos interesa a nosotros hoy es poder primero ubicar la concepción contemporánea. La concepción contemporánea, insisto, hasta la actualidad en el DSM-5 se caracteriza por tres ejes diagnósticos que son las interacciones sociales, dificultades, el comportamiento social del chico, que está enunciado ya en el DSM-4 desde el punto de vista del comportamiento no verbal. Por eso es importante su detección diagnóstica temprana, anterior al inicio del lenguaje, a los 18 meses en el desarrollo normal. Aparece el comportamiento social, las interacciones sociales como expresión de dificultades en la regulación de la comunicación social. Ven, esta relación es permanente entre comunicación social, comportamiento y desarrollo de estructuras cognitivas. Es el compromiso en el desarrollo temprano lo que dificulta el comportamiento, que entonces, como enlace, como condición de posibilidad del desarrollo cognitivo, genera dificultades él mismo. Esta es la doble perspectiva que tenemos que mantener. El comportamiento está organizado estructuralmente, está lógica e inteligentemente organizado. Esa organización son las estructuras. Esas estructuras no vienen dadas desde siempre, sino que se desarrollan cada una respecto de la anterior, pero en una relación de adaptación medioambiental. El medio ambiente es social. Entonces, al ser el comportamiento estructurado, es decir, determinado, condicionado por estructuras, el compromiso en el desarrollo de estas estructuras va a expresar un comportamiento comprometido. Pero al mismo tiempo, esta segunda condición del desarrollo psicológico, la adaptación medioambiental, tiene el mismo comportamiento como enlace, como medio, como condición de posibilidad de comunicación entre el medio ambiente y el desarrollo de estructuras cognitivas. Es decir, no hay desarrollo de estructuras cognitivas que no pase por la condición de posibilidad del comportamiento.
Entonces el comportamiento es determinante, condicionante del desarrollo psicológico y determinado y condicionado por el desarrollo psicológico. En este sentido se une la concepción actual, una teoría cognitiva, evolutiva del comportamiento autista que elimina, erradica la elección de tratamientos conductuales que sean meras modificaciones de conductas o enseñanzas de comportamientos y habilita un abordaje comportamental que llamamos cognitivo-comportamental, es decir, la consideración del comportamiento como una condición fundamental del desarrollo de estas estructuras, que al mismo tiempo organizan el comportamiento. Entonces, el conductista trabaja con el comportamiento, pero no tiene una teoría conductista del autismo, sino evolutiva y cognitiva. Trabaja con el comportamiento, esto es lo que vamos a ir viendo sobre todo en el módulo 3 y en el módulo 4 y 5, que es donde vamos a desarrollar el modelo terapéutico educativo, el abordaje cognitivo-conductual y los principios básicos de la psicología del desarrollo y la psicología del comportamiento. Por eso nos tomamos todo un primer módulo para, sobre todo en la perspectiva neurológica, entender la importancia que tuvo de habilitar, deshabilitar, desacreditar de alguna manera y desalentar un abordaje psicoanalítico y alentar un modelo educativo, conductual. Y no obstante lo cual, plantear en la unidad temática de la perspectiva neurológica las fuertes limitaciones que tiene la neurología respecto de la solución del problema del autismo, en el sentido de que hay más explicaciones neurológicas, todas parciales, relativas en su alcance, en sus posibilidades de explicación general, son todas por partes y no general. No hay una teoría neurológica general del autismo que se sostenga al día de hoy, pero al mismo tiempo no hay tratamiento neurológico, hay explicaciones neurológicas para tratamientos psicológicos. La perspectiva neurológica sí es una fuerte contribución en la diferenciación y distinción diagnóstica, en el sentido de descartar por diferentes otros problemas, otras enfermedades, otras condiciones que pareciéndose al autismo no comportan esta condición, de tratarse principalmente de un problema temprano en los procesos de comunicación social, que al mismo tiempo entonces pueden ser pensados como un problema temprano en los procesos del desarrollo psicológico o, dicho más estrictamente hablando, del desarrollo de estructuras cognitivas complejas que organizan el comportamiento humano. Por caso, y quizás el caso más conocido del problema del autismo, el lenguaje o el comportamiento verbal y su relación con la estructura lógica que supone el comportamiento, que normalmente se adquiere a los 18 meses del desarrollo, cuyas condiciones no pueden reducirse ni pensarse siquiera en reducirse y simplificarse a lo meramente neurobiológico o al neurodesarrollo o a lo meramente físico-químico o biológico. En ese sentido hablamos de desarrollo psicológico. Entonces, la fuerza de la perspectiva neurológica es el avance en descartar o diferenciar problemas que, siendo parecidos, no son el autismo. Por eso importa mucho rescatar esta unidad de la perspectiva neurológica y entenderla correctamente. Al mismo tiempo, importa casi anecdóticamente, pero en muchos de nuestros países, todavía el psicoanálisis, aunque en la historia del desarrollo de los modelos de abordaje ha sido fuertemente descartado hace mucho tiempo ya, en muchas de nuestras universidades, en muchas de nuestras instituciones, el psicoanálisis sigue teniendo un lugar desafortunado en el abordaje y el tratamiento de un problema como el del autismo. Sobre todo por su desencontrada clasificación del autismo, vista desde sus propios lentes conceptuales y teóricos como una psicosis infantil o una psicopatía psicótica infantil. Nada de ello ha tenido alguna suerte en la historia y solamente han sido encuentros desafortunados y perjudiciales, como planteamos, tanto para familiares como para los propios chicos. Entonces decíamos, brevemente,
la primera parte del curso intenta reconducirnos desde la historia de esta descripción diagnóstica en tres ejes: las interacciones sociales, la comunicación y el lenguaje, y los comportamientos e intereses que realiza Leo Kanner en los años 40 hasta la concepción actual, que preserva esos tres ejes diagnósticos, pero que al haber quedado en Leo Kanner como un enigma a desarrollar la explicación del autismo, en la época actual la explicación del autismo, que hace falta diferenciar de otros trastornos similares que hoy se llaman del espectro del autismo, o antes se llamaban generalizados del desarrollo. Principalmente se define el autismo en un problema, un compromiso en los procesos generales del desarrollo psicológico, en el desarrollo de las estructuras cognitivas complejas que organizan el comportamiento, y pensar el comportamiento y entonces el autismo también como un compromiso temprano en los reguladores, principalmente el comportamiento, de la comunicación social. Comunicación social y desarrollo psicológico son las palabras claves para entender el autismo en la época actual, y por tanto el abordaje, que se vuelve entonces razonable, realista y realizable cuando es cognitivo en la explicación y conductual en su abordaje e instrumentación. No conductista en el sentido de modificación de conducta, sino en la organización de experiencias para el comportamiento estratégicas y significativas de aprendizaje que impacten e influencien en los procesos centrales del desarrollo de estructuras cognitivas complejas. Entonces, la primera parte tiene que ver con situar la discusión que nos va a llevar a el desarrollo en detalle de los modelos basados en evidencia y efectivos que dan solución a un problema como el del autismo. Por eso importa este segundo paso, que es la caracterización y distinción diagnóstica, que es diferenciar qué es el autismo y qué otros trastornos, pareciéndose, no admiten la misma naturaleza o hipótesis de trabajo explicativo. Y por tanto, esto es importante subrayarlo todo cuanto sea necesario, no van a admitir los mismos modelos de abordaje y de tratamiento. Entonces, aquí es donde en la especialización trabajamos dos líneas que se expresan bien en el modo en que se organizó la presentación de las descripciones diagnósticas del autismo y los trastornos relacionados en los últimos dos ediciones del manual diagnóstico DSM, el DSM-4 y el DSM-5, que de alguna manera está muy bien explicado en las clases. Quiero que se detengan en la lectura y en las referencias bibliográficas de esas clases. Está muy bien explicada la intención nuestra y lo que creemos necesario de hacer, de conservar los dos modelos. El DSM-4 y el DSM-5 expresan cada uno a su vez dos modelos de comprensión del autismo, que no son rivales. El DSM-4, el modelo de trastorno generalizado del desarrollo, o TGD, donde el autismo era un trastorno específico dentro de un grupo clínico más general, que eran los trastornos generalizados del desarrollo, que por eso expresa muy bien esta concepción contemporánea, donde el autismo se distinguía de otros tres trastornos específicos. El Asperger, que comparte, muy a pesar de muchas opiniones que uno puede recoger en la internet, que profundizan las diferencias entre el Asperger y el autismo, son los dos trastornos que más elementos en común tienen relacionados a su explicación en el compromiso del desarrollo de estructuras cognitivas complejas, compromiso del desarrollo psicológico, y que al mismo tiempo se diferencian de otros dos trastornos de una explicación más fuertemente neurológica, entonces menos factible de solucionar con un modelo cognitivo-conductual que principalmente es de base en una explicación psicológica, no psicoanalítica, sino psicológica en el sentido evolutivo y cognitivo del término, como estamos hablando hasta aquí. Esos otros dos trastornos que es importante saber diferenciar son el trastorno o síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo de la infancia o de la niñez, o también anteriormente llamado como síndrome de Heller, por ser Heller
la primera persona que describe este cuadro. ¿Por qué sirve esto? Porque durante mucho